Muy buenas tardes al público que nos acompaña. Licenciada Berenice Cerrato Flores, directora general del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, bienvenida. A la licenciada Abigail Jiménez, magistrada, bienvenida. A la licenciada Yadira Naranjo, jurídica del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, bienvenida. A la licenciada Denise Acosta Romero, psicóloga adscrita de la Coordinación General del Centro de Justicia. A la licenciada Denise Acosta Romero, psicóloga adscrita a la Coordinación General del Centro de Justicia. A la ingeniero Frida Celinda Salgado Estrada, coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres. A la licenciada Paulina Flores Romanillo, psicóloga adscrita a la coordinación. A la maestra Blanca Mesa, de la Red de Mujeres en Acción. A la licenciada Maritza Satarain, muchas gracias por acompañarnos. A las integrantes del primer Parlamento de Mujeres, a las mujeres integrantes de las diferentes corrientes políticas, todas quienes buscan trabajar a favor de las mujeres, y al público que nos ve en redes sociales y a todos los medios de comunicación. Antes de dar lectura a esta iniciativa que nos da lugar el día de hoy en la sala de comisiones, quisiera externar nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Débora Machado Gil, Melanie González Mercado, Michelle González Mercado y Miriam Murillo, 4 jovencitas del Valle de Vizcaíno que lamentablemente perdieron la vida en un accidente durante la madrugada de este domingo. Deseamos de todo corazón desde el Poder Legislativo que Dios les dé fortaleza, el consuelo y la paz que necesitan en este momento tan difícil. En el mismo accidente, otras jovencitas más se encuentran en el hospital en un estado delicado. Desde aquí seguiremos orando por ellas y su pronta recuperación. Seguiremos al pendiente de la comunidad del Distrito 14. Asimismo, exhortamos a la ciudadanía a conducir con máxima precaución en las carreteras y respetar los límites de velocidad. Recordemos que siempre hay alguien en la casa que nos espera. Diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presidenta de la mesa directiva del primer periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez y diputada Gabriela Cisnero Ruiz, en nuestro carácter de diputadas y en el uso de las facultades que nos refieren lo dispuesto por los numerales 57, fracción 2, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, 100, fracción 2 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y se adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley Electoral y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Baja California Sur. Exposición de motivos. La situación de desventaja de las mujeres para participar a la cabeza del sector público y las dificultades que enfrentan para acceder a los espacios de toma de decisiones, tanto en el ámbito político como en lo económico, son evidentes. Las mujeres más aisladas o desconectadas que los hombres y cuentan con menos capital relacional que estos cuando se trata de intermediar para tener acceso a algún derecho. Estas dos referencias nos permiten reflexionar en que no es casualidad que existan leyes e instrumentos de origen local, nacional e internacional que promuevan específicamente medidas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Belén do Pará, así como la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur. El derecho a la igualdad tiene tantas interpretaciones como lugares y contextos en los que se defiende y por ello es necesario enfocar las diferentes formas de discriminación y violencia
que enfrentan y enfrentamos las mujeres y que limitan opciones personales y profesionales. El 17 de octubre de 1953, hace casi 70 años, en México se reconoció el derecho de que tienen las mujeres a votar y ser electas, por lo que se puede decir que el avance para la defensa de los derechos de las mujeres es reciente. 48 años después, en el 2002, se establecieron cuotas mínimos en el Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, para que los partidos presentaran un porcentaje mínimo de candidaturas. En el 2013 se aprobó en Baja California Sur y posteriormente en 2014 a nivel federal la paridad en la postulación de candidaturas por los partidos políticos. Y fue hasta en 2019 cuando se legisló paridad en todos los ámbitos posibles. En 2020 se estableció la violencia política contra las mujeres por razones de género como delito. Legislar la paridad permitió que más mujeres llegaran a cargos de elección popular y ahora contamos con un marco jurídico que, si bien es más justo para las mujeres, eso es solo cuantitativo, aún falta mucho por resolver para vencer los obstáculos que hacia el avance a la igualdad sustantiva. El Poder Legislativo de Baja California Sur ha sido partícipe de estos avances. Fue el primer estado de la República en legislar la paridad y legisló en tiempo y forma la paridad en todo y la violencia política contra las mujeres por razones de género como delito en mayo del 2021. El Poder Legislativo de Baja California Sur ha sido partícipe de estos avances. Fue el primer estado, perdón, me equivoqué. Actualmente, en esta 16ª legislatura, contamos con 12 mujeres de los 21 escaños posibles. Somos mayoría como resultado de la lucha a través de la historia de grandes mujeres que nos antecedieron. Ahora nos toca a nosotras, pues tenemos el compromiso de seguir avanzando por las presentes y futuras generaciones. Por lo anterior, consideramos de gran relevancia un tema pendiente para Baja California Sur. Nos referimos a la iniciativa impulsada por grupos feministas a nivel nacional para evitar que agresores de mujeres, acosadores, violentadores o deudores alimentarios accedan a puestos públicos. Esta iniciativa, conocida como la Ley 3 de 3 contra la violencia, impulsada desde el 2020 por mujeres de diferentes partidos y organizaciones sociales, como las constituyentes, ha pasado por diversos procesos que en al menos 5 estados impidieron su realización, pero el pasado 17 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la Ley 3 de 3 contra la violencia del estado de Yucatán, abriendo así la posibilidad de llevar a buen término a las entidades de la República Mexicana que así lo propongan. El conjunto de reformas que incluye la Ley 3 de 3 contra la violencia son muy relevantes. Si consideramos que, como lo mencionamos al principio de esta exposición de motivos, uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres es la violencia en algunas de sus diversidades, expresiones y acciones, por eso tiene como objetivo prevenir la violencia en cualquiera de sus tipos, elevar el nivel ético, el nivel de ética pública y la certeza y credibilidad de los servidores públicos al no permitir que lleguen agresores a puestos de toma de decisiones. En sí, la presente iniciativa plantea reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Ley del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Electoral y la Ley Orgánica de la Administración Pública, a fin de establecer estos lineamientos como requisitos de elegibilidad, idoneidad y probidad para quienes quieren ocupar un cargo de toma de decisiones. Ejemplo de estos son diputadas y diputados, gobernadora o gobernador, magistrada y magistrados, consejeras y consejeros electorales, procuradora o procurador de justicia, entre otros. Es decir, se propone evitar que los agresores y deudores alimentarios ocupen un cargo de toma de decisiones que no accedan a ninguna función pública o responsabilidad en el ámbito legislativo, ejecutivo o judicial. Esta iniciativa incluye como requisito de elegibilidad
el no ser deudora o deudor alimentario moroso. Esto es congruente con el interés superior del niño, el cual es en un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4 constitucional, que demanda en que toda situación donde se vean involucradas niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos. Es preciso señalar que el 28 de octubre del 2020, mediante el acuerdo del INE-CG 517-2020, la Declaración 3 de 3 contra la violencia fue creada con los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Con la 3 de 3 contra la violencia, los partidos debían solicitar a los aspirantes firmar un formato en el que, bajo protesta de decir verdad, aseguraban que no habían sido condenados o sancionados por la violencia doméstica de género o sexual. Se busca que la 3 de 3 contra la violencia sirva como una garantía de protección a través de lo cual los partidos políticos deberán solicitar a las personas aspirantes a una candidatura firmar un formato de buena fe y bajo protesta decir verdad, donde señale no haber sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica, cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal o por ser personas deudoras alimentarias morosas. La idea ahora es no solo que quede solo como un acuerdo, sino que se legisle para que se vea vinculante y se fortalezca el objetivo de su creación. En cuanto a la violencia política contra las mujeres por razón de género, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE, ya establece entre los requisitos de elegibilidad para ser diputada o diputado federal o senadora o senador, específicamente en su artículo 10, el no estar condenada o condenado por este delito. Un tema importante de esta iniciativa es la obligación de que se promueva al interior de los partidos políticos la cultura de la no violencia y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Con ese objetivo, se incluye como obligación al interior de estos garantizar mecanismos y procedimientos que permitan la integración de liderazgos políticos de mujeres para la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género y para la prevención de la violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades. Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estrupo, violación, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. El texto propuesto para nuestro marco jurídico señala como criterio de elegibilidad no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estrupo, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Asimismo, es pertinente realizar dos señalamientos. El primero es que anteriormente se trataron de hacer reformas en este mismo sentido. Hablamos del decreto 2774, mismo que no rindió frutos debido a un veto total con fecha del 7 de septiembre del 2021, efectuado por el exgobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, por lo que esas reformas no fueron publicadas. Y el segundo, que más que señalamiento es una solicitud a la comisión o comisiones dictaminadoras de estudiar la posibilidad y viabilidad de incluir en el dictamen de esta iniciativa el registro de deudores morosos. El registro que hacemos mención en el párrafo anterior no se incluye a bote pronto en esta propuesta, pero dejamos abierta la posibilidad de incorporarlo posterior al análisis de la misma,
pues si se requiere proponer y sustentar de la manera correcta e idónea, donde se tenga la certeza que perdurará, se le dará seguimiento y actualizará constantemente. Se debe trabajar de la mano y en la coordinación con el Poder Judicial para realizar su implementación en la normatividad local y se haga realidad la última pieza de la Ley 3 de 3 contra la violencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos el siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley Electoral y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Baja California Sur. Artículo primero. Se reforman las fracciones 2 y 3 del numeral 44, las fracciones 7 y 8 del numeral 66, quinquies, la fracción 7 del numeral 69, las fracciones 2, 3 y 4 del numeral 82, las fracciones 7, 8 y 9 del numeral 84, las fracciones 1, 3, 4 y 5 del numeral 91, el párrafo cuarto del numeral 100 y se adicionan las fracciones 4 y 5 al numeral 44, las fracciones 9 y 10 al numeral 66 quinquies, las fracciones 8 y 9 al numeral 69, las fracciones 5 y 6 al numeral 82, las fracciones 10 y 11 al numeral 84 y las fracciones 7 y 8 al numeral 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue. 44. Para ser diputado al Congreso del Estado se requiere: 1, igual; 2, tener 18 años cumplidos el día de la elección; 3, estar en pleno goce de sus derechos y tener residencia efectiva no menor de un año anterior al día siguiente de la elección en el distrito por el que se pretende postular o 3 años en el Estado. 4, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Y 5, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violencia a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. 6, quinquies. Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado deben cumplir los siguientes requisitos, del 1 al 6 igual. 7, no haber ejercido cargo de representación popular, ya sea federal, estatal o municipal, durante los 3 años previos al de su designación. 8, no ser ministro de culto religioso alguno. 9, no ser deudora o deudor alimentario moroso. Y 10, no tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones o cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. Igual. 69. Para ser gobernador del Estado se requiere del 1 al 6 igual. 7. No estar comprendido en alguna de las prohibiciones establecidas para el numeral 78 de esta Constitución. 8. No ser deudora o deudor alimentario moroso. Y 9. No tener antecedentes penales por violencia familiar en cualquiera de sus tipos y modalidades, lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género, violación a la intimidad sexual, discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, ciberacoso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación equiparada, feminicidio o violencia vicaria. 82. Para ser secretario de despacho se requiere: 1, igual; 2, tener 25 años de edad como mínimo; 3, tener un modo honesto de vivir; 4, no haber sido condenado por delitos del fuero común, intencionales u oficiales;
y sin conocer deudor o deudor alimentario morosa. Diputada presidenta, solicito que la diputada Gaby Cisneros continúe con la lectura. Se le concede el uso de